Recomendaciones para operar el SPX, sobre todo en la parte de la tarde, la segunda apertura de la bolsa de valores, como llaman algunos, o cuando estamos muy cerca del cierre. El ejemplo de hoy lo vamos a tomar con la jornada que tuvimos el 4 de octubre de 2023. Bien. Nosotros encontramos, digamos que el SPX había tenido un valor más alto en 4.257,62. Encontramos un retroceso, digamos, interesante, algo profundo. Sin embargo, en ese mismo punto, lo que vimos fue que se estaba moviendo, digamos, un volumen muy importante eh, hacia el alza. En estos casos, digamos, la recomendación es buscar un strike que esté a la altura, digamos, muy cercana al precio más alto o al valor más alto anterior, el que haya tenido, por ejemplo, el SPX. En este caso, como fue el 4.257, yo podía perfectamente tomar el 4.260 o el 4.255. Recordemos que los strikes vienen de 5 en 5. Nosotros encontramos que el precio más bajo, digamos que obtuvo el strike, fue de $30. Entonces, a partir de $30 ya conocemos nuestro riesgo. Entonces, en ese punto, la recomendación es que si ya conocemos el riesgo, pues podemos tener, digamos, una operación a partir de $30. No tenemos ningún inconveniente porque ya sabemos de qué se trata. La parte más alta estaba, digamos, en zonas de 105. Ese ya es nuestro riesgo. Niveles de 105 arriba, niveles de $30 abajo. Pero si el movimiento se da, ¿cierto? Nosotros vemos el mercado en general y vemos que tenemos la posibilidad de regresar por lo menos al precio más alto que ya tuvo. Eso me implica a mí tomar una operación, no sé, entre $30, máximo $100. O sea, en ese rango yo debería buscar la entrada. Y el strike comienza a ganar valor en la medida, ¿cierto? Que el valor del SPX se acerque al strike. Entonces, cuando ya, por ejemplo, vemos que el strike está con un valor de $250, pues ya hemos avanzado mucho, pero es porque ya estamos abandonando la zona de $250. Y en ese punto es donde más se va a valorizar, teniendo una valorización, digamos, más alta en este punto de $570. Entonces, simplemente vea el potencial. Estábamos entre $30, máximo un dólar, 30 a $100, y el valor más alto fue 570, muy parecido a los valores que obtuvo durante la mañana o el mediodía, cuando el valor del SPX estaba en 4.257,62, donde obtuvimos un precio más alto de $720. Entonces, yo perfectamente puedo tomar, digamos, una venta en 450 o en $500, porque ya sé que estamos incluso superando el valor anterior. ¿Por qué? Porque la valorización conforme se acerca el cierre es menor, o sea, se va a valorizar menos. Entonces, no voy a poder obtener ese mismo valor de $720 como lo tuve, por ejemplo, a las 12:30 del día. No lo voy a obtener, digamos, ya siendo las 2:16 de la tarde. Por lo tanto, teniendo ese conocimiento, yo sé que pues perfectamente puedo vender entre 450 y $500, a pesar de que el valor del SPX ya superó el valor anterior. Bien, entonces yo teniendo en cuenta eso, no voy a
a tener unos, digamos, unos targets u objetivos tan grandes, tan altos en ese tipo de movimientos. A no ser de que yo me espere un poco más, pero pues obviamente voy a sufrir de desvalorización cayendo aquí a 295 para poder lograr un poco más alto que fueron $990. Pero eso es porque ya el precio o el valor del SPX estaba en 2000, perdón, 4268.5. Entonces, obviamente mi strike 4260 ya estaba en ITM y pues adquiere mayor valorización. Pero hoy lo que quiero explicar es que si hay un movimiento que me acerque al alto anterior del día, que fue a las 12:30, perfectamente yo puedo obtener una gran valorización, pasando de $30 básicamente a 570. Eso estuvo bien. Ahora, cuando ya falta muy poco tiempo, cuando ya faltan 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, y aún así, pues quisiera, digamos, tener una operación, lo recomendable es tomar un strike que esté a 5 puntos o a 10 puntos por encima, en este caso alcista. En otro video explicaremos los casos bajistas, pero en este caso que es alcista, yo lo que voy a hacer es tomar un strike que esté 5 puntos, máximo 10 por encima. ¿Qué pasaría si yo tomo, por ejemplo, 5 puntos por encima? En este caso particular, que veo que el SPX regresa a la zona de 4260, 4258, pues yo tomo el que está 5 puntos por encima, que es el 4265, y me encuentro que cae, por ejemplo, a una zona de $34. Si veo potencial, ¿cierto?, para volver otra vez al alza, tengo que ubicar mi operación muy cerquita, ¿cierto?, de esos valores, no superarlos. Pienso que aquí sería prudente, si no pude entrar en 34, $50, máximo diría yo que unos 100, porque como esto pierde valor en segundos, no es muy conveniente. Pero si lo hago bien, puedo obtener en el mismo recorrido $245, o en el siguiente puedo pasar a $310, dependiendo en dónde haya entrado. Por la volatilidad tan fuerte, digamos que logré entrar a 60, a 70, pues es un buen recorrido. Veamos cuánto es. Hasta 300 son 330%. No me parece, pero para nada mal, tomar una operación como esas. Pero, perdón, la recomendación es 5 puntos por encima, máximo 10. Porque si yo tomo algo muy alto y el valor del SPX no sube más de 10 puntos, no voy a obtener ninguna valorización y voy a perder el dinero allí. Entonces, ojo con eso. Y por ejemplo, para el caso anterior que estábamos observando del 4260, digamos que yo me decido a entrar, por ejemplo, no sé, en la parte un poco más alta, que son 100. Igual, este recorrido que me genera hacia el alto anterior me da 174%. Si me espero un poquito a que haga la ruptura y alcanzamos los 500, son 400%. Si tengo todavía, digamos, el valor de aguantar y lo vendo ya en los 900, tengo más de 800% de ganancia. Estos casos se repiten varias veces en la semana. Hay muchos días que se repite este tipo de situaciones. Si ya yo tengo el conocimiento, ya yo estoy preparado y tengo estas recomendaciones, seguramente voy a lograr unas ganancias bien interesantes, bien importantes. Recuerden, lo que estábamos viendo acá era la posibilidad de pasar de 4235 a 4257, 4260. Estábamos hablando, digamos, de unos 25, 30 puntos.
Vean todo lo que puede llegar a ganar en valor con 30 puntos de avance en el SPX. Y en el final, ya al final de la jornada, siempre encontramos este tipo de oportunidades, donde el valor de un strike que estaba en $600 vuelve y baja, por ejemplo, a $34, $35, pero en un movimiento de 5 puntos puede volver a 300. Por eso la recomendación es tomar 5 puntos por encima, máximo 10, pero 5 sería lo ideal. Y pues para los casos bajistas es similar, pero en otro video lo explicaremos. Entonces, con esto concluimos las recomendaciones que se pueden tomar en cuenta para operar el SPX en horas de la tarde. Las horas clave pueden ser 2:30, 2 de la tarde, 2:30, donde se empiezan a generar ese tipo de movimientos. Entonces, nada, tener en cuenta esto, estudiarlo, repasarlo y siempre saber que el riesgo está controlado cuando sabemos cuánto ha sido el valor más bajo que ha adquirido. Porque si el movimiento del SPX se viene en contra, yo sé que el strike que yo haya elegido también va a perder valor y ya sé hasta dónde pues puede perder valor, porque al final esto termina en cero si el strike no queda en ITM. Bueno, muchas gracias por la atención brindada el día de hoy.